Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida y que nos sintonicen a esta serie que estamos titulando Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estamos complacidos de que estamos noche a noche compartiendo el estudio de la Palabra de Dios. En este caso, una serie que estamos avanzando, que hemos titulado El Segundo Sinaí, Jesús y el Sábado, la cuarta parte. Acordémonos que había profecías mesiánicas que hablaban que el Señor exaltaría la ley de Dios en el monte Sinaí, por un lado, y por el otro también que exaltaría la ley de Dios. Allí en Mateo capítulo 5, la ley sale de Sión, nos dice Isaías capítulo 2. Miremos pues, vamos a buscar Isaías capítulo 2. Ambos montes están exaltados en este texto que vamos a mirar a continuación. Desde el versículo 1 se nos habla de el profeta Isaías, hijo de Amós, lo que vio acerca de Judá y de Jerusalén. Miremos a continuación cómo se expresa. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos. Siempre enfatizamos este verbo, que él viene a enseñar, y caminaremos por sus sendas. Notemos ahora: porque de Sión saldrá la ley. Esto es el monte Sinaí. Allí es donde Dios reveló la ley, su ley, en Éxodo capítulo 20, por medio de Moisés, y aún dice un poquito más el texto, que de Jerusalén sale la palabra de Dios. Ahí lo tenemos, en Isaías capítulo 2, 3. Pero he aquí que esa ley que sale de Sión, dijimos, Éxodo capítulo 20, las verdades apodícticas, es decir, inobjetables, incondicionalmente ciertas, absolutamente inalterables, verdades de Dios. Jesús ahora las exalta en el segundo Sinaí, esto es Mateo capítulo 5. Pero antes de leer el texto, acordémonos de la profecía de Isaías 42, versículos 18 en adelante. Dios, dirigiéndose a un pueblo sordo, ciego, les dice tal lo que son, pero que le envía un siervo que también simula ser sordo, simula ser ciego, soporta toda invasión que hicieron contra él, diciéndole cosas horribles, pero él exalta la ley de Dios. Miremos entonces: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es como él? Ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová. ¿Qué es lo que hace él? Que ve muchas cosas, pero no advierte, no se las incrimina. Que abre los oídos, pero él prefiere no oír. Cuánta paciencia del maestro en la forma como atendió a aquellos pecadores que lo acusaban aún de cosas horribles. Pero ¿cómo actúa el Mesías? Siguiente versículo: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. En esta ocasión vamos a mirar el engrandecimiento de la ley, de aquella ley dada en Sión, en Éxodo 20, el engrandecimiento en lo que respecta al cuarto mandamiento. Texto que ya hemos leído, pero vamos a señalar algunos muy poquitos nada más de Marcos capítulo 7. Jesús les dice que hacen
Muchas de esas cosas y cosas semejantes a estas lo vemos desde el versículo 1 en adelante, un pequeño repaso para que siempre recordemos que los judíos se movían con una tradición, un conjunto de inventos humanos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas ritualmente, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y notemos esta expresión. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, y enumera cuáles, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús, pues, a partir de aquí, Él tiene la ocasión de expresarse claramente acerca de esta gente, acerca de lo hipócritas que ellos son. O sea, el texto nos dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en el versículo 13, leemos ahora, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y esta quizás es la expresión más valiosa del capítulo 7 para referirnos a nuestro tema, Jesús y el sábado. Muchas cosas hacéis semejantes a estas como las del Corbán. La pregunta va a quedar en pie, ¿y cuáles son esas cosas? Miremos pues a través de la Mishnah, la tradición de los ancianos. En la imagen que miramos a continuación, miramos la ley escrita, ahí lo tenemos, y la ley oral. Son los dos principales componentes de los textos judíos, como miramos allí. La ley escrita, pues, la Torá, Neviim, Ketubim, recordemos que es la división típica de la Biblia hebrea. Luego entonces de esta triple división tenemos la ley oral, muy importante en la comprensión del comportamiento judío. Y primeramente se cita la Mishnah, que es de la cual vamos a citar ahora. Entonces luego tenemos la Tosefta, también forma parte de la ley oral. Luego a continuación el Talmud en las dos versiones, la versión de Jerusalén y la versión de Babilonia. Recordemos, el Talmud es la composición de dos grandes materiales. La Mishnah es la primera parte, la cual es la exposición de la ley, la aplicación, la explicación también de la ley escrita. Eso es la Mishnah. Mientras que la Gemara es un comentario de la Mishnah. Ambos, Mishnah y Gemara, forman el Talmud, ya sea en la versión de Jerusalén o en la versión de Babilonia. La Mishnah va a ser la misma, no así la Gemara. En la de Jerusalén es más corta, el volumen es más abreviado. En la versión babilónica recordemos, al decir babilónico, narra de aquellos judíos que vivieron en Babilonia, que continuaron viviendo allí luego de la orden de Ciro, que les ordenaba volverse a casa, la repatriación de los judíos. Y allí, en ese momento, cuando Ciro les dio la orden de que debían volver, hubo judíos que se quedaron allí en Babilonia. Entre ellos aparece Mardoqueo, aparece Esdras, también Esther, etc. Bien, de esa gente babilónica procede el Talmud de Babilonia. Y luego entonces el último texto que mirábamos allí se llama Responsa, que es el conjunto de escritos judíos también considerados sagrados. Y luego entonces ya obras de grandes eruditos y obras adicionales que van a ser de menor peso para nuestra investigación. Vamos entonces a repasar en la Mishnah las principales leyes y avanzamos en esta exposición de Jesús y el sábado. ¿Por qué Jesús actuó como actuó en sábado? Acordémonos, esto lo hemos comentado, esta es la primera ley del tratado Shabbat de la Mishnah. Acordémonos que la Mishnah trae 63 tratados. 11 tratados vienen
en el primer grupo, u orden, le llaman así, que se llama semillas. El segundo grupo, que se va a llamar fiestas, comienza con el Shabbat, que es el artículo que tenemos ahora, esa ley que vemos allí. Y luego entonces otro tratado, el que le sigue, es Erubín o fusión, muy importante también para entender el comportamiento judío con respecto al sábado. Bien, esto se estudió ya, cómo, basados en Jeremías 17, cómo debían moverse los individuos en sábado, y especialmente cuando había que meter cosas por las puertas o sacar de las casas. Vamos a leer el texto de Jeremías capítulo 17, versículo 19. Repasemos esa porción. Un mandato solemne de parte de Jehová, si bien posterior a Moisés, sigue siendo ley de Dios. Así me ha dicho Jehová: ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así dice Jehová: guardaos por vuestra vida. Noten qué solemne es el mandato que Dios da. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Miren, al mirar estos textos, los judíos del tiempo de Jesús exageraron la interpretación, la aplicación de ese mandato de Jeremías 17. Esto lo vamos a discutir, lo miramos en un ejemplo, pero vamos a repasar para seguir avanzando en nuevos ejemplos, y especialmente de Jesús, que barrió con todo ello. Esto es muy importante. Jesús anuló las prescripciones mishnaicas o mishnicas, son expresiones para decir las ordenanzas de la Mishnah. Las tiró por el suelo, no las cumplió. Lamentablemente los cristianos entienden que Jesús anuló el sábado. Lo que en verdad anuló fue la práctica judía para guardar el sábado. Son dos cosas distintas. Nuevamente, Jesús no anuló el sábado, anuló las prácticas judías, inventos de ellos para hacer guardar el sábado. A ver, vamos a ver un ejemplo. Con el primer artículo, la primera ley de Shabbat, lo tenemos a continuación allí en la imagen. Esto lo hemos repasado, vamos a repasarlo nuevamente. Hay dos modos de transportar en sábado, que son 4 para el que está dentro y otros 2 que son 4 para el que está afuera. ¿De qué manera? En el caso de que en sábado un pobre esté fuera y el dueño de la casa esté adentro, si el pobre introduce la mano y deposita algo en la mano del dueño de la casa, o si agarra algo de aquel y lo saca, entonces el pobre es culpable y el dueño de la casa está exento. O al revés, si el dueño de la casa saca la mano y deposita algo en manos del pobre, o si el dueño retira algo de las manos del pobre y lo introduce, lo mete de nuevo en su casa, en este caso el dueño de la casa es culpable y el pobre no lo es. Y entonces, a continuación, se dan ejemplos para estar eximidos. Pero antes de leer la forma casi grotesca, decimos con respeto porque Jesús fue severo. Él les llamó hipócritas. Leamos primeramente el mandamiento de Jeremías 17, para ver la manera en cómo los judíos solucionaron Jeremías 17. Leamos pues. Habíamos visto el versículo 19, ahora estamos en el versículo 21. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. Y los judíos entendieron de meterla en los domicilios. El caso del pobre que mete su plato o mete su mano para sacar algo de la casa del dueño, que de misericordia le va a dar una hogaza de pan o le va a dar algo para alimentar a este pordiosero. Un caso que el texto lo comenta, el pobre y el dueño llama así. Miremos cómo sigue más el mandamiento de Jeremías. La pregunta es, ¿a qué apunta ese mandamiento? Leemos otra vez. Ni saquéis carga de vuestras casas en sábado. Allí los judíos entienden que el pobre ni siquiera podía sacar la hogaza de pan desde el hogar. Ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Bien, este texto que hemos leído ahora en manos de Nehemías. ¿Cómo lo entiende Nehemías? Él habla de cargas comerciales. Vamos a repasar Nehemías capítulo 13, desde el versículo 15
allí la amonestación. Describe Nehemías qué está pasando en aquella población, en aquella generación de Jerusalén. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en sábado y acarreaban haces o fardos y cargaban asnos con vino, y también de uvas, higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día sábado. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado con ventas y compras y metiendo cargas comerciales. Miremos cómo sigue. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo a nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del sábado, es decir, viernes de noche, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día sábado. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en sábado, notemos, no introdujeran carga. A eso se refería Jeremías, capítulo 17, leímos el versículo 21 y 22. No metan cargas comerciales. Pero los judíos fueron al extremo. Y seguimos leyendo todavía aún el siguiente versículo. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano, los meteré en la cárcel. Desde entonces no vinieron en día sábado. Bien, esta es la explicación que da Jeremías, posterior a los hechos del profeta Jeremías. Pero aquí que en el primer siglo se fueron al extremo de que las cargas eran hasta la hogaza de pan, o el plato, o introducir la mano para buscar comida. Volvemos otra vez a la Mishnah, el capítulo 1, la ley Mishnah número 1, la que tenemos ahí, del tratado Shabbat. De los 63 tratados, estamos con el Shabbat y el Erubim. Dice allí, estamos ya prácticamente casi por el centro: si el pobre introduce la mano, notemos que la acción se comparte entre los dos. El hombre introduce la mano, digamos, hasta el umbral, allí, el límite de la puerta, y el dueño de la casa toma algo de ella, entre los dos hacen la acción. O el dueño deposita en la misma algo y lo saca, a ambos están exentos, porque uno participó metiendo la mano parcialmente y el otro le toma algo de la mano, de modo que no se puede decir que el pobre introdujo totalmente la mano, ni el dueño sacó totalmente. Fue mitad y mitad como hicieron la acción. O al revés, si el dueño de la casa saca su mano y el pobre recoge algo de las manos de él, digamos, el dueño sacó comida, un pedazo de pan, pero no lo deposita, porque ahí está la acción completa, sino que sacó allí la mano y quedó en el aire, vamos a decir, y el pobre entonces recoge de las manos de él. Recordemos, la diferencia es que el dueño no hizo las dos acciones, que fue sacar la mano y depositar en las manos del otro, del pobre, sino que es el pobre el que se adelanta. O si deposita algo en las manos del rico o del dueño y aquel lo introduce, ambos otra vez están exentos. ¿Notamos? Vamos a mirar a continuación con respecto a estas cargas. No meter cargas, no llevar cargas consigo. Una exageración que aparece en el capítulo 24, en la Mishnah número 1 también. Cuando a uno le sorprende la oscuridad en el camino, un viernes de tarde, puede entregar su bolsa, la carga, a un gentil. El compañero gentil es otro comerciante que están caminando juntos, volviendo a Jerusalén. Si con él, el israelita, no hay ningún gentil, entonces lo puede depositar sobre el asno. Y abajo hace el comentario que nos interesa, cuando dice: al no judío no se obligaba el mandamiento del descanso sabático. En la Gemara, que es el comentario de esta Mishnah que estamos leyendo, en la página 153, folio A, dice: el descanso del asno te ha sido mandado, preceptuado, pero el del gentil no. Recordemos que no compartimos esto porque en Éxodo 20, allí se nos dice en el versículo 10 que debía abstenerse de trabajar tu hijo, tu hija, el buey, el asno y el extranjero que mora dentro de tus puertas. Así que allí
Al gentil se le ordenaba guardar el sábado en tanto estuviera bajo la propiedad, la pertenencia del amo, del dueño de la casa. Miremos cómo sigue todavía allí el comentario. El judío, sin embargo, no podía servirse directamente de otro, aunque fuera gentil, para hacer algo que estaba prohibido en sábado. Pero en este caso lo permitieron porque existía el peligro que en caso contrario llevase el propio judío la bolsa, y entre llevar la propia bolsa, en caso que no haya animal incluso, más vale darle al gentil para que él cumpla, es decir, lleve la bolsa y bueno, él podía pecar porque no era un elegido para el reino de los cielos. Vamos a mirar ahora lo que nos va a interesar, y es los mandamientos prohibitivos de parte de los judíos, contra los cuales Jesús tuvo problemas, ¿sí? En las curaciones y en las enseñanzas Jesús acerca del sábado tuvo que enfrentarse con estos mandamientos prohibitivos. Como dice allí arriba en el comienzo, en el capítulo 7 del tratado Shabbat de la Mishnah, en la Mishnah número 2 se lee así: los trabajos principales prohibidos son 40 menos 1, y al enumerarlos vamos a seguir esta enumeración más fácil de leer. Acá están los 39 trabajos prohibidos. El número 1, sembrar, luego arar, segar o cosechar, engavillar, majar o aventar el que viene. Ese es el que nos va a interesar, a ver qué circunstancias Jesús tuvo que enfrentarse con este problema de aventar, o sea, de echar viento, ¿sí? Aún en el caso del 3, que dice cosechar, también Jesús tuvo dificultades con esto. Ahora vamos a mirar, esto aparece en Marcos, el capítulo 2, ya vamos a llegar. Luego entonces tenemos que está prohibido limpiar o seleccionar, siempre en el área de la siembra y cosecha, moler, cerner, amasar, otro ejemplo con el cual Jesús tuvo un enfrentamiento, cuando él amasó barro en Juan capítulo 9, que ya vamos a comentar. Y así sucesivamente son los trabajos prohibitivos en sábado, y llegamos al número 39, transportar de un ámbito a otro. Otro asunto que estaba prohibido, ya que los judíos se habían dividido en 4 ámbitos el movimiento humano, en 4 dominios le llamaban, donde el hombre se podía mover, ya sea el dominio privado, que es la casa, el dominio público, que es la calle. Luego había dominios llamados intermedios, y también había otros que eran restringidos. Esos 4 dominios en un momentito lo vamos a mirar también. Vamos entonces al primero, a aventar, a echar viento, junto con cosechar. Dice acá, este es el comentario que está en internet. Ahí miramos la página, son comentarios modernos que explican la Mishnah. ¿Qué quiso decir el mandamiento que estaba prohibido? Echarle viento, aventar o bieldar, también se usa esa expresión. Consiste en separar la cáscara del grano. La prohibición en la actualidad consistiría, por ejemplo, a la hora de comer maní con cáscara y luego de haberla separado con los dedos, cuando soplamos para que se vuele la cáscara y nos quedamos con el grano en la mano. Notemos que esa práctica, como menciona acá, estaría prohibida por el párrafo que viene a continuación. Dice allí, el procedimiento correcto, así que lo anterior fue incorrecto. Vamos a repasar otra vez ese movimiento incorrecto que tiene cuando dice, la prohibición en la actualidad consistiría, por ejemplo, a la hora de comer maní con cáscara y luego de haberla separado con los dedos, el maní y la cáscara, soplamos, eso es algo natural, para que se vuele la cáscara y nos quedamos con el grano allí completo en la mano. Pero el procedimiento correcto, ¿saben? Sería, dice acá, elegir con la mano los granos y comerlos, es decir, distinguirlos, luego descartar las cáscaras que hayan quedado en la mano. Vamos a ilustrar esto. Voy a hacer una imagen para que entendamos cómo se podía aventar. Tenemos aquí los maníes con cáscara, porque esto va a verse claramente en la discusión que Jesús tuvo con los judíos según Marcos capítulo 2, versículo 23. En un momentito más vamos a mirar esa porción. Están los maníes acá con cáscara. Entonces uno le quita la cáscara. El maní y la cáscara están mezclados. Normalmente lo que haríamos es soplar. En sábado eso está prohibido. En sábado, ¿qué habría que hacer?
pues está todo separado y entonces ir discriminando. Ok, este es el maní y hay que quitarle la cáscara, de modo que la cáscara quede al costado de la mano. ¿Así? Y entonces comemos un grano tras otro, y luego que terminamos de comer los granos, difícil de hacerlo porque está mezclado con la cáscara. ¿Qué hacemos con la cáscara? ¿Soplar? Está prohibido soplar en sábado. ¿Qué hacemos? Lo botamos. Allí, en algún lugar disimulado y ya está. Y nos limpiamos y ya está. Ahí no violamos el sábado, porque estaba prohibido soplar en sábado. A ver, leamos Marcos, capítulo 2. Vamos pues a leer versículo 23, algo que pasó entre Jesús y los judíos. Aconteció que al pasar él por los sembradíos, un día de sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. La pregunta es, ¿para qué arrancaban espigas? Vamos a ver en Mateo 12. El texto de Marcos no nos lo va a decir, que arrancaban espigas para comer, más bien el texto nos dice que arrancaban espigas para hacer camino, o sea, hacerse camino mientras caminaban. Notemos acá, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en sábado y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Así que aquí tenemos dos versiones y no obstante las tenemos que complementar. En el caso de Mateo se nos dice que arrancaban espigas para comer. Y al arrancar espigas, como el maní, pues soplamos, quitamos allí y nos quedamos con el grano de la espiga. En el caso de Marcos, volvemos otra vez a Marcos, el texto allí en el original griego dice que se hacían camino. Eso lo van a mencionar otras Biblias, la Biblia de las Américas y otras, que mencionan que los discípulos estaban arrancando para hacerse camino. Las dos cosas pueden ser simultáneamente. Mientras se arrancaba, comían y se hacían camino, estaba permitido en Deuteronomio. Hay un pasaje donde se dice que el caminante podía pasar por el sembradío y arrancarse sin meterlo en una bolsa o canasta. Eso era robar. En las leyes de Moisés, las leyes de Dios, estaba contemplado la acción de misericordia al pobre que iba de camino, pasaba por un sembradío, podía servirse mientras que no coseche. Se habla durante la semana. Acá estamos, el conflicto es en sábado. Ahí tenemos los dos textos comparados. El segundo de Marcos leemos, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y esa expresión en el griego es hacer camino, andando es hacer camino. Bien, ¿qué ocurre a continuación? Versículo que viene, leemos. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacer en sábado lo que no es lícito? Los estudiosos creen que la objeción que hacen los judíos en Marcos se debe a la acción de hacer camino. Como quien dice, rompemos las espigas y hacemos camino. ¿Por qué hacen eso en sábado? Pero es aquí que el texto de Marcos, poco después, menciona de comida. Al comienzo no dice comida, comer, pero luego Jesús va a explicar que están comiendo. ¿Por qué si a Moisés le pasó que tenía hambre y buscó, por qué ustedes hacen eso con esta gente? ¿Por qué no aplican misericordia como lo va a contar Mateo capítulo 12? Vamos a leer primeramente el texto de Mateo. Recordemos que los dos evangelios se complementan, arrojan luz. Jesús aquí en Mateo es más severo respecto de la inmisericordia de los judíos, criticando a los discípulos que en lugar de invitarlos a comer, si se escandalizaban tanto, un sábado al mediodía, porque volvían de la sinagoga, se iban a algún lugar a comer, naturalmente. Los fariseos los seguían para buscar algún defecto. En lugar de invitarlos a comer, se ve allí el problema en que critican la acción de los discípulos de satisfacer su hambre arrancando las espigas que había y luego soplando. Y entonces, recuerden lo de aventar que hemos leído de la Mishnah. Vamos otra vez al texto de Mateo capítulo 12. Lo tenemos ahí. Que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. ¿Qué interpretaron los judíos? Que los discípulos estaban cosechando, ¿sí? Al cosechar, allí con las manos. Luego estaban trillando, cuando uno hace la trilla. Y luego estaban aventando, bieldando, soplando. Todo un proceso agrícola que se hace en el campo, prohibido en sábado, en la interpretación de ellos. Pero aquí que los discípulos, teniendo hambre, no podían arrancar espigas, eso era cosechar. No podían restregar, eso era trillar. No podían soplar para separar las partes y comer el grano. Increíble. La respuesta de Jesús es la que nos importa. Aquí tenemos entonces la palabra arrancar, tilo, que tenemos allí en el griego. Están haciendo esto en Marcos capítulo 2. Notemos que allí donde dice estar pasando al lado de, es hacer camino. Estaban haciendo camino, allí en esa porción, efectivamente. Esto es, estaban caminando, haciendo un camino. Estar pasando al lado es hacer caminos a través de los campos sembrados. Ahí agradecemos que nos pongan el texto en griego también. Esto aparece en Marcos 2:23, lo cual no aparece en... Ahí lo tenemos también. No aparece en Mateo. En Mateo el énfasis está en la comida, en comer en sábado. Y aquí el énfasis está en hacerse camino. Ese verbo aquí indica hacer camino en sábado. Bien, vamos entonces ahora a ver en Mateo la respuesta de Jesús a la acusación de ilícito. Y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. ¿Qué dijo el maestro? Mateo, versículo 3 ahora. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Vemos que es el tema de la comida acá, lo cual reaparece en Marcos también. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, ya que ustedes exigen tanto la ley, cómo en sábado los sacerdotes en el templo profanan, violan el sábado, y no obstante son sin culpa? Efectivamente, en el libro de Números, allí en el capítulo 28, se habla de la labor que hacen los sacerdotes, hacen mayor cantidad de sacrificios en sábado. Durante los días de la semana hacen tantos sacrificios, en sábado hacen mucho más tareas, hacen más trabajos. Y entonces uno diría, violan, pero Dios no los acusa, Él ordenó que fuera así. Entonces, al mirar lo que dice la Biblia, Jesús les dice, ¿dónde está la misericordia de ustedes? Que vamos a mirar en Mateo capítulo 12. Muy estrictos. La pregunta es, ¿con eso Jesús está violando el sábado o anulándolo? Más bien quitándole las restricciones rabínicas impuestas al sábado. Volvemos otra vez a Mateo capítulo 12. Pues os digo que uno mayor que el templo está acá. Si esto pasó con el templo, con respecto a que los sacerdotes se les permitía violar el sábado haciendo mayores sacrificios, pero no se les acusaba de pecado, hay alguien más superior que el templo, que era Jesús. ¿Cómo iban a criticar al maestro? Lógicamente, en la ignorancia, en la dureza de corazón, esta gente no discernían acerca de quién estaba delante de ellos enseñando, interpretando la ley de Moisés. Miremos más todavía lo que Jesús va a decir. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Notemos que allí Jesús enfatiza la misericordia, el amor, la comprensión, y no tanto el cumplimiento de leyes religiosas o exigencias que imponían esos hombres, que además eran totalmente infundadas al exigirles a estos hombres, en lugar de mostrar misericordia, proveyéndoles comida. ¿Acaso no hubiera sido justo que en lugar de criticarlos porque ellos arrancan espigas para comer, más bien les hubieran dicho, si esto causa una mala apariencia, Jesús, dile a tus amigos que no corten, ya mismo le traemos todo un plato de comida y el hambre que tienen se les satisface, un acto de misericordia. Pero aquí es lo contrario, pura crítica, sin mezcla de misericordia, sacrificios, ritos, obligaciones, prescripciones, tradición de los hombres, Mishnah. Amigos, Jesús fue muy claro, muy contundente
Pero jamás el Señor anuló el sábado, anula estas creencias de los judíos, para darle al sábado el justo espacio. ¿Cuál era? Que sea un día de los inocentes en que ellos comen, que el día que se les provee para que sean felices. Estando Jesús, que es quien santifica el sábado, uno es feliz en la compañía del Maestro en sábado. Miremos cómo culmina acá el texto de Mateo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. A consecuencia de esto que estamos mirando acá, es interesante observar que Jesús cuenta esta historia o esta experiencia porque antes de la historia Él habló de un reposo. En capítulo 11, versículo 28 en adelante, vamos a leer ahora, Jesús trae el concepto de reposo, que es Él, y luego una aplicación directa con el conflicto de los sembradíos en sábado. A ver, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, reposo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y luego de enseñar estas palabras, aparece el conflicto. Mateo pareciera que armó así esta historia, porque viene a continuación el conflicto sabático, el descanso, el reposo. En aquel tiempo Jesús iba por los sembradíos en sábado y la historia que hemos estudiado. Así que sacamos esta primera lección. Ir a Jesús es ir a encontrar descanso. Ir a Jesús en sábado, con el conflicto de los rabinos, era encontrar descanso en Jesús. Ese descanso que Él había prometido, ahora se hace efectivo en un sábado de conflictos. El Maestro enseña, quita autoridad a esta gente, y Él es el Señor del sábado que no condena a los inocentes, que en sábado se mueven, hacen la voluntad de Jesús. Veremoslo ahora en la versión de Marcos, el capítulo 2, la misma historia. Habíamos leído el versículo 23. Solamente que en Marcos se enfatiza no el comer, sino el abrir camino. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, abriendo camino, traducen algunas Biblias, andando, comenzaron a arrancar espigas. Ahí tenemos. Agradecemos la versión de la Biblia de las Américas. Este es el reflejo más justo con respecto al original. Y disfrutamos de tener esta versión también como una versión paralela que nos ayuda a entender. Leámoslo. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, ahí tenemos, se abrían paso, ese es el verbo que se miró hace rato en griego, es abrirse camino, comenzaron a arrancar espigas. De allí que los críticos dicen que los judíos con razón en Marcos acusaban a los discípulos de Jesús de estar rompiendo el sembradío para abrirse camino. Se abrían camino, pero comiendo. El hecho de servirse y comer mientras se camina ya está contemplado en el libro de Deuteronomio. No había condenación, excepto en la mente que quiere, como el fariseo, buscar la vuelta y hundir a los discípulos y aún a Jesús. Por eso es lo que viene a continuación. Leemos el siguiente versículo. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Notemos que aquí Jesús hace énfasis en el hambre. Por lo tanto, no era solamente que se abrían camino, sino que también, mientras abrían camino, estaban comiendo para satisfacer su hambre. Y cita el caso de David, que también, ahora vamos a mirar ese texto, hizo algo extraño, como cuenta el libro de Samuel, segundo de Samuel. Ahora vamos a mirar cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Dice todavía más:
También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Vamos a leer entonces la historia de David, antes de analizar la parte final del texto de Marcos, en primer libro de Samuel, capítulo 21, los primeros 6 versículos, la experiencia que tuvo David cuando huyendo de Saúl, rey, asesino, él se lleva a sus amigos y están tan agotados y con hambre. El texto nos dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y responde David al sacerdote Ahimelech, o Ahimelech es la pronunciación más adecuada, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío. Allí está mintiendo. Lamentablemente, para salvar su vida, Saúl el rey empujaba a David a hacer cosas extrañas, como en este caso, argumentar que venía en una embajada de parte del rey Saúl, cuando en verdad Saúl lo quería matar. Y él huía, pero en esta ocasión con hambre, se dirige allí a la ciudad de Nob, donde había sacerdotes, había servicios sacerdotales allí, y entonces pide algo de comer, como leemos. Nadie sepa cosa alguna del asunto al que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar que estén a distancia. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, tenemos hambre. Y notemos acá, el sacerdote responde a David y él usa de misericordia. Era muy sagrado el pan, pero el amor al prójimo, el tener espíritu de misericordia al doliente, al pordiosero, al necesitado, como es el caso de David, que está huyendo miserablemente del rey Saúl, pobre hombre que sufría la inclemencia de la persecución, aún del tiempo, estar siempre oculto, no tenía su cama para dormir, etcétera, junto con sus amigos. Le responde el sacerdote misericordiosamente, no tengo pan común, el pan ordinario no lo tenemos, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si tus criados se han guardado a lo menos de mujeres, que no hayan tocado mujeres. Notemos, era muy sagrado para que el sacerdote se expresara de esa manera. Y David responde al sacerdote y le dice, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, porque no habían tocado mujer, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, que no era lícito, dice Jesús. Vamos a volver a Marcos nuevamente para hacer la comparación. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, que eran panes del templo, que Dios había ordenado que los sacerdotes presentaran cada día esos panes, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día en que aquellos fueron quitados. Al decir panes calientes, panes frescos. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl, y ya la historia nos va a contar que este hombre fue a contar a Saúl y allí se traicionó la confianza del sacerdote Ahimelech. Vino Saúl, eso termina la historia contando, pregunta a Ahimelech, ¿cómo es que alimentaste y aún le diste la espada? Porque el texto nos cuenta que aún David pidió si había alguna espada. La única que hay es la de Goliat, al cual tú derribaste, enorme, dame esa espada, dame. Ya David estaba grande, era hombre, así que podía tomar esa pesada espada. David era un gran guerrero, dame esa espada. Y Doeg, criado de Saúl, interpretó que el sacerdote Ahimelech, el responsable, estaba proveyendo a David alimento y armas en rebelión contra el rey Saúl. Esa fue finalmente la deducción que hizo el rey Saúl. Se fastidió muchísimo contra Ahimelech y los destruyó a todos. Un pecado horrible que cuenta 1 Samuel capítulo 21. Bien, esto es para completar la historia. Quedémonos con la porción de Jesús. Volvemos otra vez a Marcos capítulo 2. ¿Cómo interpreta Jesús la acción de Ahimelech? David, panes sagrados, lícito o no lícito, y verlo
comparado con los discípulos. Miremoslo ahora, aún el versículo anterior. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, hablando de David, de los cuales no es lícito comer, sino solamente a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban que comieran un pedazo de pan? Y entonces la pregunta que Jesús hace, y esta es la parte para completar esta porción antes de leer la parte final, es que Jesús en esta porción hace el contraste entre lo lícito que permite la Biblia y lo estricto de los fariseos, la justicialidad de los fariseos. Nuevamente, los fariseos eran estrictos con los discípulos: no hagan cosas ilícitas como es comer en sábado, y Jesús se las devuelve. ¿Cómo es que David hizo algo ilícito y está en la Biblia? Y el sacerdote le dio de comer, satisfizo su hambre, a sus amigos también. Y eso que era ilícito comer el pan, que era pan sacerdotal. David no era sacerdote, pero el sacerdote se los dio por misericordia, al verlos hambrientos, días de camino, con esa supuesta misión que David arguía, darles de comer. Entonces el planteo de Jesús, que leemos ahora, ¿cómo es posible que esta gente el sacerdote les dio de comer algo que era ilícito y ustedes condenan a esta gente? ¿Y cómo se justifica esto? Jesús justifica su acción con el texto bíblico. Leemos otra vez. ¿Cómo David entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Y ustedes critican que mis amigos están haciendo algo ilícito cuando están con pura hambre. Entonces, ahora sí, la sentencia final de Jesús. Les dijo: el día sábado fue hecho por causa del hombre, para el hombre, al servicio del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y luego entonces, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Con esto el Señor está enseñando que, siendo Él el maestro, el amo del sábado, Él daba la correcta interpretación. Tomando el caso de David, en el caso de Mateo 12, agrega el otro elemento: los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa. Y sin embargo, ¿quién los condena? Haciendo cosas ilícitas, violar el sábado, y Dios no los condena. Repasemos otra vez el texto de Mateo capítulo 12 hasta que, tal vez por cansancio, podamos entender la justicialidad, la estrictez, la severidad de los fariseos, con su mente cerrada, criticando a los discípulos, y sin embargo, al leer ellos los textos, pues ¿cómo es que lo permitían? Porque el espíritu cerrado, ciego, no entra por ella misericordia. Dice allí Mateo capítulo 12, 1: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito. Esa es la palabra clave que va a campear en esta porción. No es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído? Entonces saca el ejemplo de David, primeramente, que lo hemos estudiado, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a los amigos que estaban con él, sino solamente los sacerdotes? Da un primer ejemplo. Ahora da el segundo. ¿O no habéis leído en la Biblia cómo en sábado los sacerdotes en el templo violan el sábado y son sin culpa? Hacen algo ilícito en sábado. Eso es profanar, hacer algo ilícito. Pero Dios no los culpa. ¿Cómo es que hacen algo ilícito? Y luego entonces Jesús aclara: pues os digo que aún uno mayor que el templo está aquí, que da la aclaración. Vamos a ver la tarea que los sacerdotes hacían en sábado en el libro de Números, capítulo 28. Abrimos allí para ver el volumen de actividades que los sacerdotes hacían en sábado. Versículo 9, 28:9 del libro de Números, leemos así:
Mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda, con su libación, es lo que debían presentar. Al decir el día de reposo, quedamos todavía con el versículo anterior, muestra que aquí se hace el doble de volumen del día común, ordinario, como cuenta capítulo 28, versículo 2. Hagamos el contraste entre la ofrenda común diaria y la ofrenda del sábado, que era el doble. Manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de un año cada día, será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Pero he aquí que en el caso de la ofrenda en sábado, vamos ahora al capítulo 28, versículo 9, más el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite como ofrenda, con su libación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en el holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada. Allí se habla de los sábados ceremoniales. También se aumentaban los servicios durante los sábados ceremoniales. Lo que se observa en el capítulo 28 es que en los días ordinarios se hace cierto estilo o cierta provisión de trabajo. Tantos corderos, tanta ofrenda, tanta harina. En sábados se duplica, se hace el doble. Y a eso se refiere Jesús. Profanan el sábado, hacen más trabajo en sábado y nadie los acusa. Hacen algo ilícito en sábado para una persona común, pero para un sacerdote Dios ordenaba que fuera así. Más trabajo. Suele pasar, amigos, para aquellos que guardamos el sábado. Los hermanos descansan. El día del Señor están en el culto, pero para el pastor muchas veces hay mayor trabajo, para algunos líderes también, cuando hay que atender gente, visitar. Uno dice un descanso físico o mental. De hecho lo es al separar de los 6 días de la semana laborales, el 7º para que uno descanse mentalmente, pero hay más trabajo espiritual, de servicio, de atención a la gente. Bien, a eso se refiere Jesús. Y ahora sí, la conclusión que aparece en Mateo capítulo 12, versículo 6, 7, acerca de quién está frente a ellos. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Soy yo el que estoy explicando la ley. Y luego entonces a continuación, versículo 7, si supieseis qué significa tener misericordia, no sacrificio. Yo quiero misericordia, que ustedes aprendan a amar, a perdonar, a comprender, a apoyar, a ayudar, a solucionar. Si ellos tienen hambre, provéanles comida, no el sacrificio, las obligaciones religiosas. Si supierais eso, la diferencia, no condenaríais a los inocentes. Y finalmente entonces la sentencia conocida de Jesús, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, quien lo va a explicar, no que lo va a violar, va a darle la justa dimensión que el día requiere. Amigos, con esto queremos decir que en este primer ejemplo que estamos mirando de Jesús, quizás repasamos otra vez la Mishnah que nos había acompañado acerca de aventar. Vemos ahí el texto. Aventar consiste en separar la cáscara del grano. Habíamos leído allí. La prohibición en la actualidad consistiría, por ejemplo, a la hora de comer maní con cáscara, luego de haberla separado con los dedos, soplamos para que se vuele la cáscara. Eso es lo normal. Pero luego dice, el procedimiento correcto sería otro, diciendo que lo anterior era incorrecto. Eso es costumbre actualmente de los judíos. Es decir, hasta el día de hoy ha sobrevivido esta práctica judía de hacer más difícil la carga del sábado. Amigos, este es el mensaje que el Señor nos deja en el Nuevo Testamento, en esta porción primera que hemos estudiado. Jesús en el sembradío y sus discípulos comiendo de las espigas. El Maestro enseña, la ley de Dios es válida, es lícita, el sábado sigue en pie todavía, no así las prescripciones, aventar u otras cosas que los judíos hacían para hacer pesada la guarda del sábado. Así, amigos, concluimos esta primera exposición de varias que tendremos de los milagros de Jesús, 7 milagros sabáticos, para ver
qué pasó con el Maestro, qué es lo que nos enseña y nos lega. Hasta la próxima emisión, que Dios los bendiga. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide.